112 de la Licenciatura de Educación Intercultural de la Universidad del Pueblo, Plantel, Oaxaca, hemos preparado este video donde platicaremos de las experiencias que tuvimos al leer la obra literaria Pedro Páramo. Es una recopilación grupal, espero que la disfruten. Gracias. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, un escritor mexicano. Él nace en 1917 en Jalisco y muere en el 86 en Ciudad de México. Esta obra de Pedro Páramo se realiza entre la realidad y la fantasía. Todo va representado en un pueblo llamado Comala, y él recorre varios trayectos, ¿no? Desde el lugar donde vivía con su madre, llega a Comala, y de Comala pues visita lo que es la Media Luna, donde se desarrolla la gran trama de estos personajes, ¿no? Es donde conoce a mucha gente, lo que serían sobre todo a los muertos, ¿no? O sea, ya entra en la trama donde él muere y conoce muertos, y van desde sus hermanos, desde el mismo Pedro Páramo muerto, tiempos revolucionarios, ¿no? Y la época carrancista, que es lo que funciona ahí, ¿no? Y los villistas. Aproximadamente supongo que sería como entre los años de 1930 a 1950, es donde se desarrolla esta trama. Es una obra interesante, ¿no? Porque tienes que leerla varias veces para poder entenderla completamente. Es una obra en la cual te puede enredar si no eres un lector comprensivo. Tienes que notar muy bien todos los hechos, todas las situaciones, los personajes, ¿no? Sobre todo, porque entre ellos se entrelaza esta historia. Entre los personajes principales que tenemos ahí, está Juan Preciado como personaje principal, que va en busca de su padre, Susana San Juan, el padre de Rentería, Miguel Páramo, que es el hijo al que muere por ser tirado por el caballo, el mismo Pedro Páramo, doña Dorotea, Eduviges y Fulgor Sedano, ¿no? Los que desarrollan en una parte esta historia. Es una historia muy interesante, ¿no? Que, como lo mencionaba, mezcla realidad y fantasía, ¿no? Porque aquí los muertos hablan, y de las experiencias de las personas muertas es donde puedes continuar desarrollando esta historia. Es algo que te hace vivir una experiencia diferente, ¿no? Yo soy un lector promedio, pero no soy un lector completamente entregado. Pero aún así me doy cuenta que esta es una lectura que fue difícil de comprender para mí. Tiene complejidad, pero ya con la segunda vez y la tercera vez que la leí, logré comprenderla de manera correcta, todo lo que sucedía acá. Es algo que es muy interesante. Me gustaría leer la otra obra, la de El hombre en llamas, del mismo de Juan Rulfo. Y pues es todo lo que les tengo que platicar. Gracias. Mi nombre es Sandra Ruiz López y hoy quiero hablarles de Pedro Páramo, una novela escrita por Juan Rulfo en el año de 1955. Es una novela que huele a muerte, asesinatos, almas que no descansan en paz, conversaciones entre muertos que yacen en el cementerio. La novela empieza con una promesa. La madre de Juan Preciado, en su lecho de muerte, le dice que vaya a visitar a su padre. Juan llega a Comala y su misión es fallida, ya que le anuncian que su padre había muerto y solo quedan recuerdos de lo terrible que fue su padre, don Pedro Páramo. Esta novela es un poco fantasmagórica y a su vez un poco enredada, por lo cual a veces tenemos que volver a releer una vez y otra el texto para poder entenderlo. Pero sin duda es una maravillosa novela que les invito a leer. Gracias. Compañeros, el día de hoy quiero recomendarles un gran libro que se llama Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. Un autor vigente hasta nuestros días. En este gran libro, ustedes van a poder encontrar historias entrelazadas de amor y desamor, tristezas y pobrezas, que tienen que ver mucho con los problemas en la actualidad. Es un gran libro que les recomiendo para leer y entretenerse y así fomentar la lectura.
Les agradezco, compañeros, les mando un saludo. Hola, soy Markelia Sosa Maldonado y te quiero recomendar la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Son varias historias entrelazadas y cada una de ellas se relacionan con Pedro Páramo. Es una historia circular y fantasmagórica y presenta realidad y fantasía. Te mantiene inmerso entre sus páginas y juega con los tiempos. Pedro Páramo es un rico hacendado que ha vivido enamorado por siempre de su novia de la infancia, Susanita San Juan. Pedro Páramo, te la recomiendo, no te la puedes perder. Hola, mi nombre es Litzy Cristal Domínguez Jacinto. Estudio en la Universidad del Pueblo, en la licenciatura en Educación Intercultural. Hoy quiero hacerte una recomendación del libro Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. Es una novela mexicana, una novela con una narración muy original. Tiene una narración en un mundo fantasmagórico, donde te hace dar cuenta que hay una delgada línea entre la vida y la muerte, entre lo real y lo ficticio. Utiliza poesía simple, tiene muchos elementos mágicos, te hace viajar en el tiempo, pero sobre todo tiene un poderoso mensaje sobre la muerte. Al principio quizás no quieras leerlo, pero ya que decidas hacerlo, te juro que no quedarás arrepentido. Hola, soy Heidi Lisbeth Pinacho Herrera del grupo 112 y les quiero recomendar la novela de Juan Rulfo titulada Pedro Páramo. El tema central en esta gran novela se centra en un pueblo llamado Comala, donde la mayoría de las personas tuvieron relación con Pedro Páramo, pero se centra más en la llegada de Juan Preciado al pueblo de Comala, hijo del señor Pedro Páramo, que envió morir a su madre, que ésta, en el último respiro, le dice que su último deseo es que él conociera a su padre. El propósito del autor en dicha novela es que nos demos cuenta acerca de las personas que existen en el mundo y de varias cosas que son imperceptibles para nosotros, aparte de mostrarnos otra cara de las mentiras. Y muchos de los abusos que actualmente se viven hoy en día en algunos lugares. Sin duda alguna, un excelente libro lleno de suspenso e intriga desde que empiezas a leer hasta que terminas. Es una excelente historia. Te atrapa desde un inicio y la recomiendo 100%. Hola, mi nombre es Elena Diana Pacheco Pérez del grupo 112. A continuación voy a narrar un poco sobre lo que me impactó del libro de Pedro Páramo. Lo que más me sorprendió fue el personaje Abundio Martínez, el cual es uno de los primeros en aparecer en la historia cuando Juan Preciado se dirigía a Comala. Es uno de los que lo acompaña y en el lapso del camino Abundio Martínez cuestiona a Juan Preciado el por qué se dirigía a Comala. Entonces Juan Preciado responde a cada una de las preguntas del arriero. El arriero se entera de que también Juan Preciado es uno de los hijos de Pedro Páramo. Este le comenta cómo es Pedro Páramo y todo lo que él sabe de él. En el desarrollo, Abundio Martínez no aparece para nada, sino que reaparece hasta el final del libro y es quien termina con su propio padre. Este mata a su padre con un cuchillo y es un poco sorprendente porque yo no me imaginé que este personaje fuera el mismo quien daría fin a esta historia. De mi parte, recomendaría este libro. Es un libro muy interesante, algo confuso, pero leyendo y analizando cada una de las páginas se logra entender la historia.
Buen día a todos, yo les voy a hablar sobre la novela de Pedro Páramo. La novela cuenta cómo el protagonista Juan Preciado va en busca de su padre Pedro Páramo hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso, sin vida. Allí el joven descubre que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo estaba muerto. Y yo considero que la novela se divide en 10 partes importantes. Y la primera parte comienza con la llegada de Juan Preciado a la tierra de Comala, de la página 6 a la 10. La segunda parte retrocede en el tiempo y nos relata una pequeña parte de la infancia de Pedro Páramo, de la página 10 a la 12. La tercera parte cuenta las vivencias de Dolores Preciado y Edwiges al relacionarse con Pedro Páramo. La cuarta parte relata lo que ocurrió en el pueblo tras la muerte de Miguel Páramo, de la página 15 a la 21. En la quinta parte, Damiana Cisneros relata una de las vivencias de Pedro Páramo, explicándonos el porqué de la relación con Dolores Preciado, y en la página 21 a la 25. En la sexta parte, la historia regresa con Juan Preciado, contándonos lo que vivía y presenciaba tras caminar por las calles de Comala, partes de las anécdotas de Damiana Cisneros, de la página 26 a la 38. En la séptima parte, la historia continúa relatándonos lo que sucedió tras la muerte de Miguel Páramo, de la página 39 a la 43. La historia continúa a partir de la octava parte, de Pedro Páramo, contándonos sus vivencias con su esposa Susana San Juan, de la página 43 a la 54. La novela parte nos cuenta los últimos momentos de su esposa y el desinterés que tuvo en participar en alguna revuelta revolucionaria de este tiempo, de la página 54 a la 65. Y la última parte cierra con la muerte de Pedro Páramo, de la página 65 a la 68. Bueno, yo eso lo entendía la novela de Pedro Páramo, que pues Pedro Páramo vivía en la ciudad de Comala, donde conoció a Edwiges, que fue su esposa y que también fue un mujeriego, Pedrito, su hijo. Pedro Páramo es una de las 3 obras más importantes de Juan Rulfo. Esta historia es muy buena para aquellas personas que están interesados en conocer un poco más sobre el contexto histórico México-revolucionario, ya que hace mucho hincapié en villistas, carrancistas y todo el movimiento en Colima, que es donde se encuentra Comala, el lugar donde se desenvuelve esta historia. Estoy segura de que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos debemos de dar la oportunidad de leer esta novela. Tiene muchos acontecimientos históricos, tiene una muy buena redacción, la fluidez de la historia es muy ágil, toca muchos temas muy importantes, como por ejemplo el abandono de un padre, la relación que tiene una madre con su hijo, aquella persona que está enamorada, aquella persona que tiene desamor, y también habla sobre la Revolución Mexicana. Esta historia es muy breve. Es un libro que consta de 130 páginas aproximadamente. Antes no había tenido la oportunidad de haber podido leer un libro tan pequeño, con tantos temas y tan bien ejecutados. Entonces yo le pongo un 10 a Pedro Páramo y les recomiendo que la lean. Tiene muchos temas muy importantes y nos deja muchísimo conocimiento. Hola, mi nombre es Ángeles Campos Lares, del grupo 112 de la licenciatura Educación Intercultural. El día de hoy es para recomendarte el libro de Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Es una historia que te atrapará desde sus primeras páginas, ya que cuenta con historias de amor, con historias de fantasmas. Te atrapará, es una novela muy bonita y te la recomiendo ampliamente. Yo les hablaré sobre la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, nos habla que Juan Preciado pues es el personaje principal de la novela. Él le promete a su mamá antes de morir ir a Comala a buscar a su padre, pero solamente él tiene 2 opciones. La primera es de que pues vive en Comala y la segunda es de que se llama Pedro Páramo. Juan Preciado decidió ir a buscarlo. Él se encontró en el camino a Abundio, el arriero, en donde le pregunta que si no conoce a un tal Pedro Páramo. Pero el Abundio no solamente le contesta que sí, sino que también le dice que es su padre. Los dos siguieron caminando hacia Comala. Juan Preciado se entera que Pedro Páramo ha muerto y también se entera que a él no lo quería la gente, porque él era un cacique, era un egoísta, abusaba de las mujeres, vivía de ellas, pero solamente él tuvo muchas mujeres, pero solamente tuvo una, amó a una que se llama Susana de San Juan. Pues bueno, esta novela está basada entre la realidad y la fantasía. Está escrita en forma circular
Y pues yo los invito a todos ustedes para que la lean con mucho. Al principio nos vamos a enredar, pero después al poco tiempo les vamos a ir entendiendo. Mi nombre es Marcos Luis Silva Jiménez y pues que tengan buena noche. Hola, mi nombre es Yasmín Gutiérrez. Les voy a dar mi opinión acerca de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. La verdad, a mí en lo personal me encantó la historia, la manera en cómo el autor nos relata la historia, ya que pones a trabajar mucho tu cerebro en el aspecto de que si no le prestas suficiente atención a la lectura no vas a poder comprenderla al 100% porque los tiempos cambian de manera drástica, ya que es una historia circular y no es una historia lineal. Es una novela con una narración original donde el personaje deja de aparecer a la mitad del mismo. No obstante, la novela continúa sin él. El libro de Pedro Páramo es una novela muy buena, ¿no? Donde nos habla de un México revolucionario, de donde el caciqueísmo, donde la gente adinerada del pueblo era la que gobernaba, era la que hacía y deshacía, era la que pasaba sobre los campesinos, sobre la gente que no tenía en ese entonces algo con qué defenderse, ¿no? Ellos eran la justicia, ellos eran los que proveían al pueblo, los que hacían y deshacían, ¿no?